sobrecalentado. ¿Mm? Se introdujo un sobrecalentador. Y por lo demás todo queda como estaba originalmente. Si yo quiero calcular la cantidad de masa de vapor que va a circular, yo tendría que hacer el cociente entre el trabajo neto que me produce el ciclo, que sería la diferencia entre el trabajo que me produce la turbina, la diferencia entre el trabajo que me produce. ¿Por qué no me deja rayar? Se hace lo que quiere. A ver si puedo hacer una raya. Ahí está. El trabajo que me produce la turbina menos el trabajo que me consume la bomba. Acá la bomba algo me consume de trabajo. ¿Sí? Eso me da el trabajo neto. Hago el trabajo neto total que yo necesito dividido H3 menos H4, que es el trabajo específico que me produce por kilogramo de vapor. ¿Sí? Y ahí me sale la masa de vapor que tiene que circular por el ciclo. ¿Mm? Por darle un ejemplo, si yo tengo que producir 100 y acá tengo una diferencia de digamos de 2, entonces acá yo tendría que producir 100 kilojoules por hora y acá tengo 2 kilojoules por kilogramo, entonces 100 dividido 2 me queda 50. ¿50 qué es? 50 kilogramos por hora. La masa de vapor en la unidad de tiempo. Si quiero sacar el rendimiento térmico sería en forma aproximada, despreciando el trabajo de la bomba, el trabajo que me produce la turbina, H3 menos H4, es decir, esta entalpía menos esta entalpía que está acá, dividido el calor que yo necesito entregar, y el calor que necesito entregar es todo el calor a lo largo de todos estos procesos, es decir, directamente H3 menos H1 o H5. ¿Mm? Ese sería el rendimiento térmico de este ciclo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Me están volviendo loco el vecino con el martillito. ¿Ninguna? Bueno, se me podría ocurrir a mí continuar aumentando el rendimiento, ¿sí? Y para eso podría decir, bueno, aumento la temperatura de la caldera, ¿sí? Llevo la temperatura hasta T1 más arriba todavía. Y acá tenemos en este diagrama esquematizado qué sucedería. Si yo aumento la temperatura desde T1 hasta T1 segunda, me encuentro con que hago el proceso de vaporización, termino en el punto 2' aquí, ¿sí? El punto 2 se me desplaza hasta 2', y después hago el sobrecalentamiento, y acá tengo dos alternativas. Si hago el sobrecalentamiento para terminar con el mismo título que haría anteriormente, tendría que hacer el sobrecalentamiento hasta este punto, de forma tal que después haga la expansión y termina acá. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esta temperatura no la puedo elegir arbitrariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa temperatura ya puede superar los 600 grados, puede ser 700, 800 grados, y esas temperaturas hacen que se pierdan las propiedades mecánicas de los metales con los que se construyen los intercambiadores de calor del sobrecalentador y del sobrecalentador sobre todo, ¿sí? Entonces, yo no puedo aumentar esa temperatura indefinidamente. Hay una temperatura máxima de sobrecalentamiento que yo no puedo superar. Entonces, si yo respeto esta temperatura máxima de sobrecalentamiento, que es de alrededor de 600 grados, solo puedo sobrecalentar hasta aquí. Y si yo hago la expansión ahí,
hago la expansión de 3 hasta 4', me encuentro con que el título disminuye nuevamente y aparece el líquido a la salida de la turbina. ¿Mm? ¿Qué problema trae el líquido a la salida de la turbina? Trae problemas de erosión. Entonces, no puedo aumentar tanto la temperatura de la caldera y la presión de la caldera. ¿Sí? Estoy limitado. ¿Hay alternativa para solucionar eso? Sí, hay una alternativa para solucionar eso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es hacer un recalentamiento. Esto es lo que es. Un recalentamiento intermedio. ¿Cómo hacemos ese proceso? Fíjense, vamos a analizar primero acá el esquema de instalación. Hacemos el vapor saturado a la salida de la turbina, lo mismo que hacíamos antes, sale y lo metemos al sobrecalentador. Hacemos el proceso 2-3. De ahí entra a un primer cuerpo de la turbina, donde se expande hasta una presión intermedia. ¿Sí? A ese vapor que ya se expandió hasta una presión intermedia, lo llevo a un recalentador, a otro intercambiador de calor, que está a la presión intermedia. ¿Sí? Le entrego calor y lo caliento nuevamente. Y de ahí lo llevo al segundo cuerpo de la turbina, donde se expande hasta la presión del condensador. Y después todo queda igual, condensador, bomba, caldera. ¿Sí? ¿Qué logro con esto? Fíjense acá en el diagrama TS. Hago el sobrecalentamiento hasta el punto 3, sin superar la temperatura máxima de sobrecalentamiento. Si ahí hiciera la expansión, terminaría en este punto, donde tengo problema con el título del vapor. Pero no hago la expansión total, hago la expansión nada más que hasta la temperatura 4, que es una temperatura similar a la temperatura de vaporización de la caldera. ¿Sí? Y de ahí hago esta expansión hasta el punto 4, de ahí lo meto al recalentador y hago el proceso 4-5 a presión constante, a una presión intermedia. Y lo recaliento nuevamente, de ahí viene la palabra de recalentamiento, hasta la temperatura de salida del primer sobrecalentador. ¿Sí? El punto 3 y el punto 5 tienen la misma temperatura. Y ahí sí hago la expansión hasta la presión de la caldera. ¿Sí? Entonces ahora tengo que trabajo se produce en dos partes. Se produce trabajo acá en el proceso 3-4, en este proceso 3-4, digamos, ahí se me produce algo de trabajo, sale algo de trabajo, y también se produce trabajo aquí en el proceso 5 o 6 sería en este caso. En esos dos elementos, en esos dos procesos, se produce trabajo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? De la erosión de la turbina. Tendríamos menos, porque si hiciéramos la expansión terminaríamos en qué punto. A ver, terminaríamos en este punto, en el punto este que está acá. A ver si puedo, ahí. En este punto terminaríamos. Con el recalentamiento, nosotros corremos eso hacia la derecha y tenemos ese punto. Eventualmente, hay instalaciones en las que se hacen dos recalentamientos. Entonces se lo expande y se lo vuelve a sacar y se le hace otro diente de sierra más y ahí llego a otro título más apropiado todavía. ¿Sí? Aquí como que está un poco exagerado. Pero digamos que mejoro por lo menos la situación. Si no hiciera sobrecalentamiento, terminaría en este punto que está acá. Eso es sin sobrecalentamiento. Con sobrecalentamiento termino en este primero, ¿sí? Y con el recalentamiento termino en este que está acá, que ahora lo voy a pintar de verde. ¿Sí? Ahí le estoy haciendo propaganda a Telefe. Profe, ¿el punto 4 tiene algún límite o para la temperatura? Sí, el punto 4 tiene que tener una temperatura, es aconsejable que tenga una temperatura superior a la temperatura de vaporización. ¿Por qué?
porque si no me quedaría una parte del ciclo operando a una temperatura inferior a la temperatura de vaporización y me disminuiría el rendimiento del ciclo, ¿sí? Tendría como una fuente térmica a una temperatura inferior a la temperatura de la caldera y me disminuiría el rendimiento, ¿sí? De esta forma, tanto durante el 2-3 como el 4-5 tengo temperaturas superiores a la temperatura de la caldera y los dos me ayudan a mejorar el rendimiento térmico del ciclo. Es decir, 3 y 5 están limitados por las propiedades mecánicas, térmicas, digamos, de los materiales con que se construyen el sobrecalentador y el recalentador. Y 2 y 4 tienen que ver con el rendimiento. ¿Estamos? Todos estos, los análisis los flujos de energía aquí son bastante sencillos porque en cada uno de estos equipos solo se produce una forma de intercambio de energía y cambia una propiedad del fluido que es la entalpía, ¿sí? Entonces, el trabajo en la turbina acá no va a ser otra cosa que H3 menos H4, el trabajo que se produce en el primer cuerpo de la turbina, más H5 menos H6, el trabajo en el segundo cuerpo de la turbina. Todo esto por unidad de masa que circula por el ciclo, ¿sí? El trabajo en la bomba, que no se puede sacar acá del diagrama porque no se ve ese trabajo en la bomba, no va a ser otra cosa que la variación de entalpía, que si ustedes se recuerdan, no es otra cosa que de U más P por B, o decir, delta U más P2 por B2 menos P1 por B1. El volumen es prácticamente constante, entonces me queda, y el delta U no cambia, entonces me queda directamente el volumen por la diferencia de presiones. La presión de la caldera menos la presión del condensador, ¿sí? Esta expresión es muy útil, es muy importante que la tengan muy clara, ¿sí? El trabajo en la bomba, el volumen específico del líquido por la diferencia de presiones entre la caldera y el condensador. El calor, y en el calor tengo, digamos que tres partes, puedo imaginarme que tengo tres partes. El calor para la vaporización, que sería el Q1', este calor en la caldera o en el generador de vapor. El calor en el sobrecalentador, que es este Q1 segunda. Y el calor en el recalentador, que es el Q1 tercera. ¿Sí? Esos son los tres calores. ¿A qué son igual cada uno de los calores? A las diferencias de entalpía. H2 menos H1, H3 menos H2 y H5 menos H4. Acá tienen que tener en cuenta una cosa. Yo puedo integrar Q1' y Q1 segunda, es decir, el calor en la caldera y el calor en el recalentador, en un solo calor y hacer directamente H3 menos H1, porque H2 se cancelan acá que está positivo y negativo. Lo mismo no puedo ni debo hacer con el recalentador, porque el recalentador es H5 menos H4, no es H5 menos H3 para que se cancele. Entonces el recalentador sí o sí lo tengo que calcular aparte. Sí o sí tengo que calcular aparte el calor en el recalentador. Y el rendimiento, entonces me quedaría el trabajo en la turbina menos el trabajo en la bomba dividido el calor total. ¿Sí? Dividido el calor total. Acá está todo, bueno, esto está todo completo multiplicado por la masa, y si divido todo por la masa me quedan todos los valores específicos como están indicados acá. Todo por unidad de masa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno. Ya estamos promediando los temas que tenemos que ver. Ahora, ¿qué me queda? El ciclo regenerativo ideal y el ciclo con extracciones. Lo que le propongo es, hagamos un pequeño paréntesis de unos 10 minutos, a ver si se tranquiliza el ruido también, y después vemos el ciclo regenerativo ideal y el ciclo con extracciones. Entonces son las 5:05, nos encontramos a las 5:20. Hagamos 20 minutos de recreo y continuamos.
No salgan porque si no después vamos a estar para ingresar de nuevo. Profe, le hago una consulta rápida. El Sí, tema, sí. tema de los parciales, no sé, ¿cuándo estarían las notas? Y vos sabés que entraste tarde. Sí. Al final de la clase les voy a dar. Ah, buenísimo. Muchas gracias, profe. Chau, chau. Dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, nos encontramos. Para un ciclo que opere con T1 y T2, que va a ser el rendimiento 1 menos T2 sobre T1. ¿Sí? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Qué problema tiene el punto 3' frente al punto 3? Que el punto 3' tiene mucho más líquido que el punto 3, tiene un título más bajo. Y eso me produce más problema de erosión en la turbina. ¿Sí? ¿Qué otro problema tengo? Y el otro problema que tengo es que tengo que fabricar una turbina que además de producir trabajo, me ceda calor, me ceda una turbina intercambiador de calor. ¿Sí? Entonces el vapor tendría que pasar por los alas de la turbina y por los tubos de este intercambiador de calor. Alrededor de los tubos por donde va circulando el agua que viene de la bomba. Y eso es muy difícil de implementar prácticamente. ¿Sí? Muy difícil de implementar prácticamente. Una de las ventajas que tienen estas instalaciones es que son grandes instalaciones estacionarias, y cada equipo, cada proceso se realiza en un equipo diferente o cada equipo realiza un proceso diferente y está optimizado para realizar ese proceso. Es decir, la caldera está optimizada para intercambiar calor y producir la vaporización del líquido. La turbina está especializada en producir la expansión y producir trabajo, y lograr que tenga un buen rendimiento mecánico también esa producción de trabajo en la turbina. Y así cada uno de los equipos. Si yo tengo que diseñar esta turbina intercambiador de calor, tendría dos objetivos y ya se me complica enormemente. ¿Sí? Entonces, si bien el atractivo de tener el mejor rendimiento, que sería el rendimiento de Carnot, es interesante, la dificultad de esta turbina intercambiador de calor es grande, tenemos la dificultad adicional del título bajo a la salida de la turbina, entonces eso hace que esto no se implemente en la práctica. Les repito, en este caso, el ideal tendría el rendimiento de Carnot. Y sería nuevamente un ciclo novedoso, ciclo regenerativo, reversible, con el rendimiento de Carnot, con rendimiento 1 menos T2 sobre T1. ¿Vamos? ¿Cómo se implementa en la práctica un ciclo regenerativo? El ciclo regenerativo real se implementa mediante extracciones de la turbina, ¿sí? Van a ver también ciclo con extracciones. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es, fíjense acá en el esquema de la instalación. Nosotros tenemos la caldera donde se produce el vapor, no hay ningún cambio. De ahí viene el sobrecalentador, todavía no hay ningún cambio, tengo el estado 2 aquí en el diagrama. Ahí ingreso a la turbina, ¿sí? ¿Y qué novedad tengo en la turbina? Que hay una presión intermedia que se denomina presión de extracción, ¿sí? Entonces, acá la turbina ingresa una determinada cantidad de masa y parte de esa masa se extrae, digamos, a una presión intermedia entre la del condensador y la de la turbina. Y se lo lleva a ese vapor a esta cámara de mezcla, donde se mezcla con el fluido que viene de la bomba. Sigamos el ciclo. El resto del fluido hace la expansión hasta el punto 4 de salida de la turbina. En 4 entra al condensador, se produce la condensación total hasta el punto 5, y ahí lo toma una bomba que no lo lleva hasta la presión de la caldera, lo lleva hasta la presión intermedia, una bomba de condensado, ¿sí? Lo lleva solo hasta la presión de la intermedia. Y entonces ahí entra en contacto el vapor que viene de la turbina con el líquido que viene del condensador. El vapor está a esta temperatura y el líquido está a esta temperatura. Entonces, cuando entran en contacto,
el vapor se condensa y cede toda esta cantidad de calor y el líquido se calienta hasta este punto que está acá. Entonces, el proceso 6-7 se hace en esa cámara de mezcla, ¿sí? Y también el proceso 3-7, por decirlo de alguna forma. Se tiene que extraer la cantidad de la masa necesaria como para que justo con todo este calor que cede esa masa, se haga el calentamiento de este acá, ¿sí? Entonces, en 7 sí, lo toma otra bomba, lo lleva hasta la presión de la caldera y ahí entra a la caldera no a la temperatura de salida del condensador, a la T5, T6, sino que a la temperatura 7, 8, ¿sí? ¿Qué gano con esto? Y me ahorro usar calor en la caldera para hacer este precalentamiento del líquido, ¿sí? Este calentamiento del líquido se hace en la cámara de mezcla. Y la cámara de mezcla es un equipo muy sencillo, porque no es otra cosa que un recipiente aislado térmicamente que me permita que entren en contacto el vapor con el líquido que viene de la bomba de condensado, se condensa el vapor, se calienta el líquido y tengo el líquido ahora a la temperatura T7. ¿Se entendió? Hay un proceso muy parecido al calentamiento que se da en la cámara de mezcla en las cafeteras. A ver si alguno conoce. En las cafeteras estas que están en los bares, hagan la prueba, pídanse un café con leche. ¿Cómo hacen para calentar la leche? Lo que hacen para calentar la leche es liberar vapor en el interior de la leche, en el seno de la leche, digamos, y de esa forma el vapor que se libera, que sale de una boquilla, ¿han visto? Tiene una boquilla ahí como una especie de tubo doblado, se libera ahí en la jarrita donde tiene la leche, el vapor se condensa, al condensar se libera el calor de condensación y se calienta la leche. Eso mismo sucede aquí. El vapor que viene de la turbina se libera acá en el seno del líquido, el vapor se condensa y me calienta este líquido. ¿Vamos? Bueno, conclusión, mejora el rendimiento del ciclo porque ya no necesito calor desde una fuente externa para hacer el calentamiento desde 5 a 6. Solo tengo que hacer el calentamiento desde 7 hasta estado 2. A ver si funciona mi marcador. Analicemos entonces cómo quedan las distintas ecuaciones que tenemos que utilizar para esto, ¿sí? Lo fundamental, lo novedoso es que hay aquí un balance de energía en la cámara de mezcla, ¿sí? Ese balance de energía, ¿entre quién se hace? Se hace entre esta masa que yo extraigo de la turbina, a la que llamo G sub X, ¿sí? Y esta masa que ingresa desde el condensador, desde la bomba de condensado, que normalmente se toma igual a 1 kilogramo, y esta masa que sale en estado 7, que va a ser G sub X más 1 kilogramo, es decir, 1 más G sub X, ¿sí? Esa es la novedad en el análisis de este ciclo, si se quiere. Antes siempre circulaba la misma masa por todos los equipos. Ahora, por ciertos equipos circula una masa y por otros equipos circula otra. Por esta extracción que está aquí, circula nada más que esta masa, la que llamamos G sub X. Por la bomba de alta, la caldera y el sobrecalentador circulan 1 más G sub X. Y por el condensador y la bomba de condensador circulan nada más que 1 kilogramo. ¿Se entiende? Profe, ¿eso sucede únicamente en los ciclos regenerativos? Claro, exactamente. Aquí tenemos 3 presiones, la presión del condensador y la presión de la caldera, igual que en el de Rankine, igual que en cualquier otro. Se le agrega la presión de extracción. Y junto con esa presión de extracción
se extrae esa masa G sub X y aparecen entonces 1 más G sub X en la caldera y 1 en el condensador. ¿Mm? Entonces, si hacemos el balance de masas, el balance de energía en la cámara de mezcla, voy a tener que va a ingresar 1 kilogramos con la entalpía H6 desde la bomba de condensado. ¿Sí? Acá ingresa 1 kilogramo con la entalpía H6. Vamos a ir indicando con flechitas, acá ya que podemos hacer flechitas. ¿Sí? Ahí entran 1 kilogramo con H6. ¿Qué ingresa además? G sub X con H3, la entalpía intermedia ahí en la turbina. ¿Sí? ¿Y qué sale? Sale 1 más G sub X con H7. ¿Mm? Este es el balance de energía en la cámara de mezcla. ¿Cuál es mi incógnita normalmente aquí? G sub X, la cantidad que yo tengo que extraer desde la turbina. ¿Cómo conozco lo demás? Y fíjense, H6 es la entalpía del líquido saturado a la temperatura del condensador. H3 sería la entalpía esta en la presión de extracción de la caldera a la misma entropía que la de entrada a la turbina. ¿Sí? Están todos sobre la misma isotrópica. Yo tendría que trazar la isotrópica, donde se cruza con la isobárica de la presión de extracción, ahí tengo el punto 3. Y H7 es la entalpía del líquido saturado a la presión de extracción. ¿Sí? Entonces ahí tengo los 3 puntos. ¿Mm? ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Entonces, conociendo las 3 entalpías, calculo G sub X como H7 menos H6 sobre H3 menos H7. Directamente eso me da. Acá les hago una advertencia. Este no es el único análisis que se puede hacer. Hay otro análisis que por ahí van a encontrar en otra bibliografía en la que suponen que circula 1 kilogramo por la caldera, se extrae G sub X para la cámara de mezcla y entonces por el condensador circulan 1 menos G sub X. Los resultados para una determinada instalación tienen que ser exactamente lo mismo. Por supuesto, los G sub X no van a coincidir porque uno está relacionado, uno sería la masa de vapor a extraer por cada kilogramo en el condensador y la otra sería la masa en kilogramos a extraer por cada kilogramo en la caldera. No van a coincidir, va a haber una ligera diferencia. Pero si lo hacemos todo global para una determinada potencia en la turbina o para una determinada potencia neta, tienen que coincidir. Para el trabajo en la turbina vamos a tener que tener en cuenta que hay 2 masas. Una masa que es 1 más G sub X circulando por esta primera etapa de 2 a 3, ¿sí? De 2 a 3 circulan 1 más G sub X. De ahí le saco G sub X y ya de 3 a 4 circula nada más que 1 kilogramo. Entonces tengo 1 más G sub X por H2 menos H3 más 1 kilogramo por H3 menos H4. ¿Sí? Y todo esto, les repito, sería por kilogramo de vapor que circula por el condensador. La bomba, en el trabajo en la bomba de condensado es fácil porque circula 1 kilogramo nada más, entonces el volumen específico del líquido por la presión de la caldera, perdón, por la presión de la extracción menos la presión del condensado. En la bomba de alta cambia, porque por la bomba de alta ya se incorporó G sub X, entonces ya hay que hacer el volumen específico del líquido por la presión de la caldera menos la presión de extracción por 1 más G sub X. ¿Sí? Y el calor que yo tengo que entregar sería por la caldera circula todo 1 más G sub X. Entonces sería 1 más G sub X por H2, la entalpía de salida del sobrecalentador, menos H8, la entalpía de salida de la bomba de alta. Eso me daría la cantidad de calor que yo tengo que entregar por kilogramo de vapor que circula por el condensador. Si hago el cociente entre el trabajo neto, el trabajo en la turbina menos el trabajo de las bombas, sobre el calor que yo le entrego en la caldera y en el condensador, tengo el rendimiento térmico. ¿Dudas?
Este no es la única alternativa. ¿Sí? Les recomiendo que miren también en el Morán Shafiro. Está la alternativa de hacer el intercambio de calor aquí mediante un intercambiador de calor. ¿Sí? Esta es la cámara de mezcla por contacto directo y el otro sería con intercambiador de calor. La ventaja de tener el intercambiador de calor, si se quiere, es que se pueden conservar las presiones. Es decir, cada uno está a la presión que corresponda. ¿Mm? Entonces, no es necesario que estén todos a la misma presión. Pero, bueno, no hay gran cambio. ¿Mm? Desde el punto de vista termodinámico no es grande el cambio. Y desde el punto de vista de la instalación, lo que se logra es tener una sola bomba. ¿Mm? Porque yo puedo hacer ya esto, la compresión hasta la presión de la caldera, me elimino esta bomba y esto yo lo expando hasta la presión de baja y ahí lo toma la bomba y lo lleva hasta la presión de la caldera. Revisen en el Morán Shafiro con contacto indirecto. ¿Dudas, cuestiones, preguntas? Ninguna. Bueno, veamos un ejemplo de este ciclo y quizás se aclare un poquito más. Ahí tenemos un diagrama TS para el vapor de agua, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un ciclo que opera con la caldera a 100 bar, sería esta que tenemos acá, y con la extracción a 50 bar, esta isóbara que tenemos acá. Y el condensador, fíjense, a 0,06 bar. ¿Cuánto es la presión atmosférica normal? Aproximadamente. Un bar. Un bar. Fíjense la presión que tiene el condensador. Esto es presión absoluta. Está a una presión muy por debajo de la presión atmosférica. Está, digamos, entre comillas, a un vacío. Tiene un vacío relativo a la atmósfera. Hay una diferencia de presión de 0,94 bar entre la atmósfera y la presión de un condensador. ¿Eso qué significa? Que si hay alguna pequeña fuga o hendidura o poro, en vez de escaparse el vapor hacia el exterior, lo que va a hacer en el condensador es entrar el aire hacia el condensador. ¿Sí? ¿Por qué esta presión baja? Porque yo puedo condensar a una temperatura de 30 a 40 grados y para 30 a 40 grados de temperatura yo tengo esta presión de saturación, 0,06 bar. ¿Sí? Entonces tengo el proceso en la turbina, el 2-3 completo, con toda la masa, y el 3-4 después de la extracción. La condensación desde 4 hasta 5, ahí lo toma la bomba, de 5 a 6, no se nota la diferencia. El proceso en la cámara de mezcla, de calentamiento en la cámara de mezcla, se hace de 6 hasta 7, ¿sí? Con el vapor que condensa, se enfría acá y condensa desde 3 hasta 7. En 7 lo toma la bomba, lo lleva hasta la presión de la caldera, hasta los 100 bar, y tenemos el estado 8. Y en 8 ingresa a la caldera, se calienta primero hasta la temperatura de saturación, se produce la saturación, de ahí ingresa al sobrecalentador y hace de 1 a 2. Acá ustedes verán que el punto 1 y el 2 están unidos por una recta, eso por una cuestión del software que se utilizó para el trazado nada más. Realmente sí, el proceso de 1 a 2 debería seguir la isóbara, ¿sí? Ese sería igual que acá. De 5 a 7 hay una recta, pero el proceso realmente debería ser sobre la curva del límite inferior. Acá tenemos el esquema de la instalación y las diferentes propiedades en los diferentes puntos del ciclo. Vamos a repasar esta tablita que está acá para ver bien cuáles son los parámetros que se modifican y cuáles son los parámetros que permanecen constantes en cada proceso. Proceso 1-2 en el sobrecalentador, ¿sí?
¿Qué parámetro permanece constante en el sobrecalentador? 1, 2. Fíjense, obviamente un intercambiador de calor permanece constante la presión, que es la presión de la caldera. En los dos estamos a 100 bar. Se calienta desde 311 grados hasta 600 grados, ahí vamos a la temperatura límite, ¿sí? En el calentamiento se produce un aumento de entropía, obviamente, de 5,6 a 6,9, y se produce un aumento de entalpía, de 2.700 hasta 3.600, aproximadamente, ¿sí? En 1 nosotros teníamos líquido saturado, ya acá tenemos vapor sobrecalentado. Ahora veamos el proceso de 2 a 3. Esto se hace en la turbina, ¿sí? ¿Qué parámetro se mantiene constante en la turbina? Fíjense, la entropía. Suponemos que la turbina es adiabática reversible. Entonces usamos la misma entropía de entrada para la entropía de salida. Y ya vemos que para el proceso, para el punto 4 también va a ser la misma entropía, obviamente. 2, 3, 4 es una expansión adiabática reversible isentrópica. No siempre va a ser así. Puede haber un rendimiento isentrópico y entonces puede aumentar la entropía en el caso de que haya un rendimiento isentrópico, ¿sí? Estábamos en el proceso de 2 a 3. Fíjense, la temperatura cae de 600 hasta 470. La entalpía también cae. Esta diferencia de entalpía es el trabajo que se produce en ese primer cuerpo de la turbina, ¿sí? Y la presión también cae desde 100 hasta 50 bar. Continuando, desde 3 a 4, en la turbina nuevamente. Ya habíamos dicho que adiabática reversible, es decir, isentrópica. Disminución de la entalpía, disminución de la temperatura. Fíjense que cae la temperatura desde 476 hasta 36 grados aproximadamente, un gran cambio de temperatura. Acá ya aparece un título, es un vapor húmedo de salida de la turbina, 0,82. Y tenemos la presión, una presión muy baja en el condensador, de aproximadamente 60 milibares. ¿Preguntas? Sí, digan. Siempre que caiga la presión muy bruscamente se va a enfriar el agua en este caso. En una zona heterogénea, sí. Sí. En la zona heterogénea, en la zona de vapor. Sería bajo la campana. Debajo de la campana. En la zona de vapor húmedo, perdón. En la zona de vapor sobrecalentado, no necesariamente. Sobre todo si está ya muy sobrecalentado en la zona de gas ideal, ya, ahí no. Se puede producir un cambio de presión sin descenso de temperatura. Eso se ve en el diagrama. Bueno, estábamos en el punto 4, ¿sí? 4, 5. ¿Dónde tenemos 4, 5? En el condensador. Fíjense el cambio que se produce desde 0,81 de título, 81% de vapor, 82% de vapor, a 0, líquido saturado. ¿Quiénes se mantienen constantes acá en el condensador? La presión y la temperatura. Los dos parámetros se mantienen constantes. Fíjense el cambio de entropía que se produce, desde aproximadamente 7 hasta 0,5. Una disminución de la entropía, debido a que cede una enorme cantidad de calor. Y fíjense el cambio de entalpía, desde 2600 hasta 150. El cambio más grande de entalpía ahí se produce en el condensador. Se produce una liberación enorme de calor, ¿sí? Es muy importante la cantidad de calor. En una gran central térmica, esa liberación de calor produce una nube, ustedes habrán visto en las películas o si estuvieron cerca de una central térmica, que si tiene una torre de enfriamiento, esa torre de enfriamiento produce una nube prácticamente propia, en función de las condiciones meteorológicas también, por supuesto. Entonces, a la salida del condensador ya tenemos líquido saturado a la temperatura de 36 grados, ¿sí? Si yo no tuviera la extracción, tendría que introducir este líquido a 36 grados a la caldera que está a la temperatura de la caldera de 260 grados, ¿sí?
perdón, la 1, 311 grados a esta temperatura. Entonces tendría que gastar calor a 311 grados, digamos, para calentar el líquido que estaba a 36 grados. No hago eso, sino que uso una extracción, extraigo una determinada cantidad de masa, lo llevo a la cámara de mezcla y ahí hago el proceso 6-7. Antes me faltó el proceso 5-6 en la bomba. ¿Qué parámetro se mantiene constante en la bomba? Suponemos que la bomba es adiabática reversible también, entonces me queda isentrópica la misma entropía, 0,52. Cambia la presión, desde la presión del condensador hasta la presión intermedia. Fíjense el cambio de temperatura que se produce. Nada, prácticamente. Y el cambio de entalpía, pequeñísimo. 4 kilojoules. 5, pongamos, 5 kilojoules. Nada, por kilogramo. Cuando nosotros teníamos acá en la turbina 100, 200. Ahora sí, en 6 ingresa a la cámara de mezcla, se mezcla con el vapor y ahí se hace el calentamiento desde los 36,3 grados hasta los 264, que sería la temperatura de saturación para la presión de 50 bar. ¿Sí? Queda como líquido saturado en 0, y bueno, ahí cambia todo lo... Bueno, lo único que no cambia es la presión. De 6 a 7 y de 3 a 7 es todo a presión constante. Son todo la presión de extracción de 50 bar. Cambia también la entalpía porque, por supuesto, se produce el calentamiento, entonces se produce un aumento de entalpía. En 7 lo toma la bomba, de 7 a 8, de nuevo poco cambio de entalpía, isentrópico, poco cambio de temperatura y el cambio de presión de 50 a 100. ¿Sí? Y después en 8 sería la salida de la bomba, ya ingresa y se produce la vaporización hasta 9, de 8 a 9. Fíjense acá el cambio de entalpía también que se produce en el proceso de vaporización, de 1100 a 2700. ¿Sí? Acá fíjense que el proceso de vaporización en sí debería ser a temperatura constante, pero se produce este cambio de temperatura debido a que no entra el líquido a la temperatura de saturación, sino que entra más frío. Entonces se produce calentamiento primero y después la vaporización. ¿Dudas, preguntas? Con todos estos datos, si hacemos los cálculos, nos da un rendimiento térmico, fíjense, un rendimiento térmico bastante pobre, y esto que estamos suponiendo que todo ideal, 32% nada más de rendimiento térmico. El trabajo en la bomba es de 14 kilojoules por cada kilogramo, ¿sí? La cantidad de masa que debemos extraer es de 0,45, redondeando, y el trabajo en la turbina de 1170, ¿sí? Acá podemos comparar también el trabajo en la turbina con el trabajo en la bomba. Fíjense que es aproximadamente 100 veces mayor el trabajo en la turbina que el trabajo en la bomba. Porque hablábamos de la relación de trabajo, como la bomba me consume aproximadamente la centésima parte, un poco más de la centésima parte de lo que me produce la turbina. Ustedes revisen esto, hagan los cálculos en forma manual, con las tablas, con los diagramas, comprueben estos valores, investiguen un poco, a ver si les sale, si coinciden, si encuentran alguna diferencia. Fíjense bien cómo se obtiene cada punto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Bueno, esto es lo que tenemos programado para ciclo de máquinas térmicas de vapor. Me imagino que muchos estarán preocupadísimos por el tema de las notas, ¿no es cierto? Bueno, como todavía no publiqué, les voy a compartir rápido para los que están acá las calificaciones y después las voy a publicar. A ver, el grupo 1. Acá están los del grupo 1.
¿Están viendo ahí las calificaciones? ¿Hay alguien despierto? Sí, se ve, profe. Bueno, vamos a hacerlo sencillo. A ver. ¿Está Galeano sin? Sí, profe, estoy. Bueno, 70. Creo que hay 270. Y Fontora, 70. Con 70 se promocionaba la práctica, ¿no, profe? Con 70 promocionan la práctica y con 40 aprueban la práctica. Después tienen varios